Bueno, voy a apagar la cámara ahora sí, continuamos. Ay, yo creo que, bueno, ya nos vamos a conectar, ya va que no había descargado la presentación. Bueno, como siempre, la misma pregunta de siempre, están viendo tema 7, introducción a las teorías de falla por carga estática. Alguien que me señale. Ok, gracias ER, gracias MB, gracias OP. Son las iniciales que estoy viendo los nombres de ustedes. Algunas sí las descifro, otras no todavía no tengo la habilidad. Bueno, pues fíjense que esta le hemos puesto introducción a las teorías de falla por cargas estáticas. Y mañana vamos a hablar directamente de lo que son cada una de las teorías de fallas o criterios de fallas. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué vamos a conversar hoy? Sobre fallas en los materiales, qué son teorías de fallas, el rol del estado multiaxial en el diseño mecánico, lo que es el esfuerzo equivalente y el factor de seguridad, ya de una manera un poco más profunda, ¿no? Vamos a ver cómo nos va de tiempo. Bueno, de manera de introducción, nos podemos hacer una pregunta, ¿no? De todo lo que hablé en la diapositiva pasada, pueden salir muchas preguntas, pero voy a enfocarme en algo que es importante para nosotros y el tema que vamos a analizar en la unidad que estamos estudiando. ¿Cómo decidir si un componente sometido a cargas estáticas de falla, perdón, cómo decidir si componente sometido a cargas estáticas falla y con qué margen de seguridad? Creo que faltó una coma allí, ¿no? Lo leí mal. Entonces, primero debemos comprender el concepto de falla en los materiales y las causas que los originan. Esto es importantísimo, ¿no? Hablaremos de eso más adelante. Segundo, aplicando los criterios de falla para analizar el estado de esfuerzos. Cuando hablemos de criterios de falla, son las mismas teorías de falla. Tercero, advirtiendo que en el punto crítico de un elemento estructural o componente de máquina suelen coexistir esfuerzos normales y cortantes que originan esfuerzos principales. ¿Sí? Eso ya lo sabemos de mecánica de materiales 1, pero en mecánica de materiales 1 solamente en una unidad tomamos, en una parte de una unidad tomamos los esfuerzos combinados. Acá en la vida real es que siempre va, lo más seguro que son esfuerzos combinados. Y vamos a tener que transformarlos de la manera que hemos hecho matemáticamente en la unidad 1 para conocer los esfuerzos principales. Incorporando en un margen especificado, que es lo que llamamos factor de seguridad, de margen especificado de confiabilidad en el diseño, fíjese, las variables de cargas, el material, la geometría del modelo y las consecuencias. Ahí me hubiese puesto la palabra geometría del modelo mejor. O sea, no basta con definirla, sino qué consecuencias trae una cosa con respecto a otra. Bueno, planteándonos esa pregunta de cómo sabemos cómo va a fallar un elemento componente de falla y con las respuestas específicas que dimos, vamos a desarrollarlas, esas respuestas de una manera más concreta en este tema. Vamos a hablar de falla. En forma general, el concepto de falla tiene varias definiciones. Que una pieza se ha separado en dos más partes. El lenguaje criollo se partió, ¿no?
el lenguaje ingenieril, fracturó. No podemos decir se partió ni se rompió, se fracturó, ¿no? Que se ha distorsionado permanentemente, arruinando su geometría. Bueno, eso sucede porque si es un material de comportamiento dúctil, ¿y qué caso podemos poner así que me llegue a mí a la mente? Bueno, ahorita me llegó la parte de la prótesis, que me imagino que ya han leído el artículo, ¿no? Las barras laterales tienen que tener una dimensión específica porque los pares cinemáticos de esa, de ese mecanismo son precisos, pero por ser lo que sea la causa que lo produce, con que una de esas barras se distorsione permanentemente, pierda la forma, se alargue algo, alguna cosa que pase que fluya el material, arruina la geometría y por ende el mecanismo, ¿no? Eso es falla. Otra definición es que se ha degradado su confiabilidad. Volvemos al caso del trampolín, ¿sí? ¿Por qué contrataron a un ingeniero para analizar el trampolín y qué es lo que pasaba? Porque los nadadores reportaron que no se sienten a gusto cuando brincan en el trampolín. Pueden decir, siento que es como muy elástico. eh, Antes de para agarrar impulso veo que está bajando más de lo normal o se endureció y no hay esa elasticidad para agarrar impulso, ¿no? Eso significa que se ha degradado su confiabilidad. No se siente confiada las personas. O que se ha comprometido su función por cualquier razón, ¿sí? Por otro tipo de razones se presentó una falla y es una de las cosas que están allí. Pero nosotros en ingeniería, cuando hablamos de falla, para referirnos eh, en un sentido más amplio a cuando un elemento estructural o componente de máquina ha fallado, se vuelve, cuando ha dejado de desempeñar su seguridad, ya, cuando se vuelve incapaz de desempeñar con seguridad la función para la cual fue diseñado, ¿no? Cuando se vuelve incapaz de desempeñar con seguridad la función con la que se ha diseñado. Eso significa que son dos, la que casi siempre es lo que quería decir. De estas cuatro, dos las que siempre estamos tomando en cuenta, ¿no? Primero, eh, mm, las dos primeras están escritas, ¿no? Que una pieza se ha separado en dos o más partes, o se ha fracturado, o que se ha distorsionado permanentemente la geometría. ¿Cuáles son las causas fundamentales de las fallas? Deficiencia en el diseño. ¿Por cuáles motivos? Concentradores de esfuerzos, cambios en el diseño inicial. Eso es común verlo en la parte automotriz en algunas veces, que una cosa se empezó a hacer y al final se dejó en otra, y nosotros los usuarios son los que encontramos los detalles. Cambio a condiciones más severas de servicio, ¿sí? El trampolín se diseñó para que saltara personas en él de 20 a 180 kilos. Llegó alguien de 240 kilos y que una condición más severa de servicio, y fue esa persona que se puso a probarlo, ni siquiera saltó, se colocó allí y dejó de ser confiable para los nadadores que no lo sienten a gusto. Criterios de diseño insuficientes, o sea que en el modelado no se tomaron todas las hipótesis y supuestos correctos. Cuando tengamos en cuenta que cuando hablamos de modelado no solamente era de la parte de geometría, ¿no? El modelado involucra todo, ¿no? Hipótesis, supuestos, limitaciones de diseño, especificaciones de desempeño, todo lo que conlleva el diseño, ¿no? Eh, Errores en el ensamblado por negligencia del operador, ¿sí? Tenemos a Miguel y tenemos a Alexander trabajando en planta, se quedaron dormidos y válgame Dios, ¿no? Especificaciones inadecuadas del procesamiento,
desalineación, entre otras cosas. Y las condiciones de servicio impropias, que tienen que ver con condiciones transitorias, y un mantenimiento inadecuado. ¿Sí? Esto es una manera global de ver. ¿Cuáles son los tipos de fallas que se producen por cargas estáticas? Consideramos dos, ¿no? Por fractura y por fluencia. La falla por fluencia, recordemos nuestro curso de mecánica de materiales 1, eh, vamos a hablar primero, bueno, la falla por fractura, ¿no? Vamos a hablarla porque de la que más vamos a hablar es de la fluencia. Yo he puesto primero la de la invertida, la izquierda para la derecha y la derecha para la izquierda. Cuando hablamos de fractura, una fractura em, ocurre cuando el material se separa en dos más partes. Pero observemos lo que sucede en el ensayo, que esto es lo que deberían ustedes ver físicamente en el laboratorio de mecánica de materiales. ¿Cómo ocurre esto? A medida, en la práctica, en el laboratorio se hacía colocando esa probética que ven en la pantalla en una máquina universal de ensayos y se iba incrementando la carga para que se fuera templando, ¿no? Se fuera extendiendo. Realmente la palabra se fuese traccionando, ¿no? Y a medida que va aumentando, ella va a pasar algo con ella, ¿no? En este caso, la fractura ocurría de la manera como se indica acá, a 90 grados del eje longitudinal. Primero llegábamos a esto, en algunos casos, y luego a esto. Y eso significa que el material es de comportamiento frágil, en este caso, y se separa en dos partes con una orientación de 90 grados, como acababa de decir, si está sometido a tracción pura. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la fractura de un material puede ser dúctil o frágil. Y es frágil cuando, perdón, y es dúctil cuando se presenta una deformación plástica apreciable antes de que se produzca la falla. ¿Sí? Fíjese que acá hubo un desplazamiento mínimo para producirse la falla. Pero lo podemos observar bien acá, ¿no? La tenemos original sin someter la carga y acá la fractura frágil, ¿no? Y ahí veía, pues, si estuviésemos en el laboratorio veíamos poco a poco. Obvio que no podemos colocar a Alexander ni a Moisés a ver el indicador, la probeta, porque va para observar bien el fenómeno de estricción, ¿no? Antes de que ocurra la fractura, ¿qué tanto se estira eso y se forma la fractura tipo cónico, ¿no? Es lo que tenemos acá. Y la falla se produce a 45 grados. Bien, entonces tenemos eso en cuenta. Me di cuenta que debía haber puesto esta probeta con una de estas y esta probeta con esta. Por eso fue que me quedé así pensativo bastante. O sea, tuve varios detalles en esta diapositiva por lo visto. La deformación plástica en algún punto es superior a un cierto valor límite cuando no lo podemos encontrar fácilmente. Y en la práctica del laboratorio se hacía de que trabajábamos con un método teórico de desviación del 0,2%, que equivale a 0,002 el valor de la deformación. Y trazamos una línea paralela a la zona lineal de la zona de elasticidad para ver dónde corta e indicar allí dónde estaba el punto de límite de la resistencia a la fluencia. Repito, esa parte teóricamente la vieron en mecánica de materiales en los primeros temas de mecánica de materiales 1. Aquí solamente lo nombro como un recordatorio.
La falla dúctil se asocia generalmente con esfuerzos tangenciales. De ahí por eso es que ocurre a 45 grados, ¿no? Ocurre a consecuencia del deslizamiento del plano de átomos sin que se modifique la continuidad en la estructura del material. O sea, lo único que estamos haciendo es que se está corriendo una zona con respecto a otra para que se forme esa inclinación que vemos allí, ¿no? De los 45 grados. Por otra parte, la fractura frágil, la que está en la parte superior, se relaciona normalmente con la presencia de esfuerzos normales, o sea, la causante de esfuerzos de la fractura frágil es los esfuerzos normales y de la fractura dúctil los esfuerzos cortantes, siempre y cuando la pieza se ensaye a tracción. Si es otro tipo de ensayo como torsión, se invierte. El material, el material dúctil falla a 90 grados y el material frágil falla a 45 grados. Es algo sorprendente. Y una manera de verlo, si ustedes pueden, cómprense unas tizas de las que se usan para escribir unos pizarrones, cómprense unas 4 tizas y hacen la prueba. Una la largan a tracción para ver si la tiza es dúctil o frágil. Y la otra le dan de torsión para que vean, visualicen bien la fractura, ¿no? Pero ustedes deciden qué material es eso, si dúctil o frágil. Decía que la fractura frágil se relaciona normalmente con la presencia de esfuerzos normales de tracción y ocurre como consecuencia de las fuerzas cohesivas entre los átomos, que son separadas por las cargas aplicadas. Eso de fuerzas cohesivas lo aprendimos nosotros en nuestro curso de Química 10, Química 11, no sé qué numeración lleva, no recuerdo, y en la parte de ciencias de materiales, ¿no? Fundamento de ciencias de materiales. Sin importar lo que estemos diseñando, tenemos que estar presente, tenemos que tener presente siempre en nuestro diseño que la fractura puede presentarse, ¿no? Y en eso tenemos que tener en cuenta que lo deseable es que esta sea dúctil. O sea, vamos a buscar la manera de lo posible de trabajar con materiales dúctiles. Sin embargo, recordemos lo que les he dicho en todo el curso, ¿sí? No puedo decir materiales dúctiles o materiales frágiles porque eso depende de las condiciones en las que esté expuesto. Hablamos de materiales de comportamiento frágil y materiales de comportamiento dúctil, ¿sí? ¿Por qué? Porque un material de comportamiento dúctil, si se somete a altas velocidades en un proceso, simplemente puede variar y comportarse frágil. Entonces no es dúctil todo el tiempo, es lo que quiero que entiendan. Entonces, por ejemplo, en las propiedades mecánicas de los materiales encontramos algunos aceros de alta designación como vamos a poner el acero 1090. Si el acero 1090 es estirado en frío como tratamiento, como proceso, entonces es un material frágil. Pero si es tratado de forma en caliente, el comportamiento es dúctil. Eso significa que existen casos en los cuales los materiales que deberían presentar fractura dúctil han fallado repentinamente como si se tratara de materiales frágiles. Esto se debe a la existencia de dos factores fundamentales. Yo nombré otro que es la velocidad, ¿no? Pero aquí se involucra otro. La posibilidad de una fractura frágil. Las bajas temperaturas, ¿sí? Hace un proceso de cristalización fuerte que no permite que los átomos se deslicen como debe serlo, o las cargas de impacto, porque llevan bastante velocidad y no hay tiempo para que vaya cediendo el material, sino el impacto es bastante fuerte.
Tenemos entonces cuáles son las causas del proceso de plastificación. Antes de eso, quiero hablarles de algo. Quiero que lo tengan en cuenta. En las teorías de falla, nosotros vamos a definir, voy a hacerlo a propósito, ¿sí? Un volumen en el cual todo lo que entre allí no falla. Pues si sale de allí, falla. Entonces, en tercera dimensión, trabajamos con cilindros donde la sección transversal puede ser cuadrada, puede ser hexagonal. Ay, Dios mío, estoy con ganas de igual la hexagonal. Una, dos, tres, así la pegué. Eh, Podemos tenerla, uy, bueno, cuando la vayamos viendo, ajá, elíptica, y no recuerdo, bueno, lo vamos viendo, ¿no? Entonces, estos serían nuestras superficies de plastificación y el volumen de plastificación, ¿sí? La zona donde es seguro trabajar. Donde salgamos de ello, ocurre la plastificación. Entonces, causas del proceso de plastificación. Esa plastificación es lo que ocurre con la fluencia, ¿no? Tengamos presente, nosotros hemos aprendido que que los materiales, sin importar cuál sea su comportamiento dúctil o frágil, van a presentar una zona dúctil. Todos presentan una zona dúctil. Lo que pasa es que en el material es frágil, es muy difícil de observarla porque ocurre casi instantáneamente y no se forma la plastificación. Entonces, para observarla a veces necesitamos que sea de manera microscópica, ¿no? O sea, una inspección visual de ingeniería para saber si un puente está pasando por un proceso de fluencia y, son materiales de comportamiento frágil, jamás se puede observar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los materiales frágiles sucede, pero de una manera casi instantánea que no se observa. Entonces la despreciamos, la ignoramos. Pero en los materiales dúctiles, ese proceso de la estricción es un fenómeno que se produce, que se va estirando el material con la misma carga, sin aplicarle más carga, sino cuando llega a un cierto valor y que se alarga el material antes de fracturarse. Ese es el proceso de plastificación, ¿sí? La reagrupación de los átomos para lograrse ese proceso, que es un proceso previo que es donde comienza en sí la zona de plasticidad. Y nosotros, en la parte de la ingeniería de diseño, a toda costa debemos mantener nuestros elementos estructurales o componentes de máquinas alejados del principio del proceso de plastificación. ¿Y cómo lo alejamos? A través de la incertidumbre. Y ahí donde establecemos el factor de seguridad. Bueno, cuando determinamos los esfuerzos principales en el punto crítico de un elemento estructural o componente de máquina, este se puede descomponer en dos estados: el estado hidrostático y el desviador de esfuerzos. Ya conversamos de ello, ¿no? Sí, el esfuerzo hidrostático es el valor promedio de los esfuerzos principales y el desviador de esfuerzo es considerar los esfuerzos principales restándole ese valor promedio. Y aquí lo tenemos representado. Bien, entonces, ese estado hidrostático, ¿sí?, se determina como el valor de la media aritmética de los esfuerzos principales.
y se considera el responsable del cambio de volumen, ¿sí? O sea, bombó de una manera, vamos a suponerlo, hubo una variación de volumen de una manera equitativa. Mientras que el desviador de esfuerzo, recuerde que esto ya lo habíamos conversado, que se define como la diferencia entre los esfuerzos principales y el esfuerzo hidrostático, se le atribuye el cambio de forma y por lo tanto es el causante de la plastificación del material. Sí, o sea que cuando yo he definido, perdón, cuando yo he definido el tensor de esfuerzos principales, una porción de ella es la responsable de la plastificación, de la falla del material, de la plastificación, y es el que conocemos como desviador de esfuerzo. Y es esta porción, ¿no?, que estamos viendo que ha salido del tensor de esfuerzos principales. Conversemos ahora de lo que son las teorías de falla. Predecir la falla implica determinar el instante o la región del espacio, eso es esa parte que les mostré, cilíndrica con una sección transversal que puede ser variable, o la región del espacio de esfuerzos en el que el material experimenta una transición de estado. Pasa del comportamiento elástico, que puede ser reversible, a la fluencia plástica. Esa parte de lo reversible la explicaré en la siguiente unidad de fatiga, teoría de fallas por cargas de fatiga, o de la integridad estructural a la fractura súbita, que es cuando ya es por bastante impacto. Por lo tanto, no es simplemente un cálculo de ruptura, lo de predecir la falla, ¿no?, sino la delimitación matemática de una envolvente de seguridad que garantiza la funcionalidad del componente durante la vida útil. Ese cilindro, se me perdió la palabra que le iba a decirla directamente, donde hay la región segura, y si nos salimos de esa región segura, ocurre la falla, es lo que llamamos envolvente de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que la predicción de falla es el proceso analítico y heurístico, perdón. ¿Qué es analítico? Bueno, ya sabemos que hacemos un análisis, y heurístico, que no es determinístico, ¿no? Se supone que ustedes ya vieron algo de estadística y lo vieron en los primeros semestres, y el profesor de estadística se puso a hablarle de media, de esto y lo otro, y está muy bien, pero más, no lo aplica directamente con ejercicios de ingeniería, ¿sí? Un profesor de estadística tiene que saber de fallas, tiene que manejarlo para que aprendan ustedes a aplicarlo directamente en su carrera. A mí que me interesa que ustedes aprendan a calcular la mediana de la edad de los muchachos de las ventas de tal cosa, que eso le corresponde a las ciencias económicas. Nosotros estamos en las ciencias aplicadas y hay muchos casos que podemos aplicar esos conceptos y muy pocos profesores lo hacen, ¿no? Pero lo principal que tenía que explicarles a ustedes, el profesor de estadística, que seguro sí lo hizo, es que la forma de análisis estadístico se puede hacer de manera determinística, que es a través de esas variables, esas características, vamos a decirlo como características que hemos definido como mediana, moda, varianza, desviación estándar, y de manera heurística, que es aleatoria, que es al azar, que es la mayoría de los problemas de ingeniería suceden de manera heurística. Entonces, la predicción de fallas, para yo decir la falla se va a producir dentro de 3 millones de ciclos repetitivos, suponiendo, vamos a decirlo, que sea de un lapicero, la tapita del lapicero trae un palito para uno sujetarlo en la camisa, y ya casi nadie ni lo usa para eso. Entonces, si ustedes lo agarran y comienzan a sonarlo, como estoy haciendo yo ahorita,
comienza a darle, eso es un resorte, ¿no? De plástico para que coloque y sostenga, para que no se vaya a caer de la camisa o de algo que esté usando de sujeción. Ajá. Entonces vamos a suponer que la marca Kilométrico o Faber-Castell se les ocurrió diseñarlo para 3 millones de ciclos. Pero si yo paso con todo el día dándole a eso, hay un momento en que se va a fracturar, ¿no? Entonces, para eso entra la predicción de fallas. No dice en tiempo, sino por ciclos. Entonces, si la persona lo usa 5 veces al día y son 3 millones de ciclos y saquen cuenta cuántos años pueden usarlo, o sea que primero se le acaba la tinta antes de fracturarse, ¿no? La tapita. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es el proceso, la predicción de fallas es el proceso mediante el cual se postula el límite de la capacidad resistente de un material bajo condiciones de cargas arbitrarias, porque no todas las conocemos. Sí, yo puedo decir, volvemos al trampolín, lo diseñamos para personas entre 20 a 180 kilos, porque estoy haciéndolo pensando en todo, hasta un niño, ¿no? Pero llegó una persona y se le ocurrió hacerlo, no. Los muchachos que siempre van para allá trabajan, están entre 60 a 80 kilos. Ajá. Y si llega alguien de 90 kilos, de 82 kilos, y si llega alguien de 36 kilos, ¿qué sucede, no? Entonces, no solamente la incertidumbre tiene que involucrar cargas arbitrarias, porque no siempre es lo que nosotros pensamos. Las sillas se diseñan para uno para sentarse y trabajar cómodamente, pero todos usamos la silla para cambiar un bombillo, por decir algo, para usarlo de soporte para alcanzar algún objeto alto, entre otras cosas. Esos son cargas arbitrarias. La predicción de fallas se fundamenta en la premisa de que exista una función escalar del estado de esfuerzo denominado criterio o teoría de falla, que es lo que vamos a analizar. Y esta nos permite correlacionar un estado de esfuerzo multiaxial, ¿sí? Porque puede ser un estado triaxial, biaxial o uniaxial, con los resultados de ensayos experimentales simples. Y en un estado de un ensayo simple, generalmente es atracción o a compresión uniaxial. Entonces, tenemos que relacionar, los criterios de falla me permiten a mí relacionar un estado complejo con uno uniaxial que se obtuvo en un ensayo de tracción bajo condiciones controladas, mientras que el estado multiaxial, que es la realidad del estado complejo de lo que estamos analizando, no podemos controlar todas las variables. Entonces, eso me va a crear una incertidumbre en el diseño y vamos a estudiar cómo determinar ese factor de seguridad considerando varios criterios o teorías de fallas diferentes, unas conservadoras, unas más conservadoras que otras. Y tenemos que estar en la capacidad de decidir cuál es la más adecuada en el diseño de lo que estamos haciendo. Se le llaman teoría porque hasta la fecha no se ha podido hacer una postulación mayor que sea como una ley de qué es lo que se debe aplicar directamente. Entonces, muchas personas de diferentes países y diferentes años han hecho aproximaciones, por eso se le llama teoría o criterios, pero no se ha llegado a algo unificado. El propósito fundamental de las teorías de fallas en el diseño mecánico es proporcionar un modelo matemático racional. Seguimos con el modelo, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que no es solamente el dibujito para el detalle, viene la parte conceptual, aquí estamos hablando del modelo matemático, ¿sí? Y es la teoría de falla, ¿no? Racional. Oye, ya sabemos qué significa racional, que tiene, cuando veíamos mecánica racional, nuestro profesor nos enseñó por qué la palabra racional, ¿no?
un modelo matemático racional que permite al ingeniero predecir el comportamiento de un componente mecánico sometido a estados de esfuerzos multiaxial, ¿sí? A un estado de esfuerzos complejo, utilizando únicamente las propiedades mecánicas obtenidas en ensayos de laboratorio simple que dijimos que son un estado uniaxial. Entonces, de un estado complejo que es lo real de lo que estamos diseñando con algo que es sencillo, que es el ensayo de tracción simple, que es con condiciones controladas para otros que no todas las condiciones están completamente controladas. Las teorías de fallas actúan como un traductor universal que convierte el tensor de esfuerzos, acuérdense que tensiones es lo mismo que esfuerzos, que convierte el tensor de esfuerzos en un valor escalar equivalente. O sea que nosotros vamos a trabajar ahora con un esfuerzo equivalente, que es un valor escalar que va a mezclar en uno solo, o sea, por eso es escalar un solo número, ese tensor de esfuerzo, permitiendo así establecer un margen de seguridad confiable. Y margen de seguridad es un factor de seguridad. Su aplicación, ¿sí? La aplicación de la teoría de fallas persigue tres objetivos estratégicos. Garantizar la integridad, evitando el colapso catastrófico o la deformación inaceptable. Optimizar el recurso, evitando el sobrecalentamiento innecesario, reduciendo costos y peso. Fíjese, vuelve a aparecer reduciendo costos. Y estandarizar el diseño, proporcionando una base científica para el cumplimiento de normas y códigos internacionales como la ASME, la ACTM o la AISC. Lo estoy leyendo en castellano. ¿Por qué usamos esto? Bueno, porque si lo que hacemos en la realidad, lo que vamos a diseñar en la máquina o en la estructura, tiene un estado complejo, que es un estado de esfuerzos multiaxial, lo comparamos con algo tan simple como un ensayo uniaxial, ¿sí? Es una pregunta muy conveniente que tenemos que hacer. La relación es técnica y economía. Voy a contarle algo antes de profundizar en esto. El profesor Julio Flores, de la Escuela de Ingeniería Civil, es una persona muy preparada, logró jubilarse contando sus años de preparador. Aquellos que sean preparadores, si ustedes llegan a trabajar en cualquier cosa como empleado público en cualquier empresa del Estado venezolano, le cuentan los años de preparador para su jubilación. Entonces él comenzó muy joven y a los 42 años más o menos, 43 años, le salió su jubilación. Pero una persona así como el profesor Alvarado, José Alvarado, una preparación formidable, aparte de que tiene una inteligencia extraordinaria fuera de lo habitual, ¿no? Ambos profesores. Este profesor tuvo la oportunidad de hacer su doctorado en una universidad francesa. Trabajó con la teoría del daño continuo, entre otras cosas relacionadas con falla, y su tutor fue, no recuerdo el nombre completo, Demetri, ¿no? Demetri, ya debe estar muerto. Cuando el profesor Julio Flores me dio clase de posgrado, me decía que tenía 80 y algo de años, que todavía estaba vivo, que tuvo la oportunidad de venir para Venezuela, para Mérida, pero no lo pudo traer a la Facultad de Ingeniería por cuestiones burocráticas, ¿no? Entonces no tuvo el privilegio de lograr traerlo para acá. Pero ese señor Dimetri es una eminencia, ¿no? Es el encargado del diseño de motores de aviones franceses y de otros lados, y ha trabajado en cualquier cosa, ¿no? Y bueno,
para que vea cómo se van mezclando las cosas. El profesor Julio Flores se metió en algo que tiene más que ver con la parte mecánica claro, no trabajó como motero, él se metió con estructural, ¿no? Pero que lo conocen más los mecánicos que los ingenieros civiles y se volvió una eminencia en ello, ¿no? Él no trabajaba con el programa ANSYS, sino como propio la educación francesa, trabajan con la competencia, el Abacus. Y su aporte a la investigación y al diseño de muchas cosas le permitió crear un código para adicionar el estudio de la plasticidad por parte de, de, de fallas para hacer adicionada al abaco, ¿no? O sea que estamos hablando que el profesor Julio Flores, que era profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica, fue una eminencia, ¿no? De hecho, después de que se jubiló, se fue para Brasil, en Río de Janeiro, trabajó en la universidad de allá, es la principal universidad mejor de Latinoamérica, de allí no recuerdo para dónde fue. Luego estaba en Japón y en Japón le perdí el rastro, no volví a saber más nada de él. Entonces, este señor, aparte de todas las cosas que me enseñó, dijo que pues, a mí me salió la curiosidad de hablar sobre estas cosas, ¿no? De lo que yo le estoy preguntando, ¿cómo es eso de un estado multiaxial y con esto, por qué no se hace? Entonces, la parte técnica, ¿no? Es muy compleja. Nosotros se sigue usando el ensayo de tracción o compresión simple porque es el más económico y fácil de realizar. La parte técnica, la probeta busca alargarse y llevarse. En Francia, en la universidad donde él estaba, solamente se habían hecho no sé cuántas eh, ensayos que fueran multiaxiales, que no fueran uniaxiales. Y entonces nos habló que él estuvo presente en, en un ensayo que tuvo la oportunidad de verlo, multiaxial, se usó fue suelo de tierra, para hacer un ensayo triaxial, ¿no? Y eso todo lo que costó para que hacerlo, porque la técnica es bastante, muy delicada, y económicamente hacer un ensayo, si el ensayo de tracción simple es costoso, fíjense que, no que tenemos todas las cosas arcaicas, máquinas e instrumentos en el laboratorio de la universidad y nos sale costoso adquirirlo, imagínense con alta tecnología. Bien, entonces realizar ensayos de laboratorio para cada combinación que surja para cada material de lo que vayamos a diseñar, son combinaciones imaginables y los costos se van enormes, ¿no? Y es un atraso porque lleva tiempo, no es cuestión de horas simplemente. Entonces, ¿qué otros ensayos se pueden hacer? Bueno, tenemos torsión, tenemos flexión y en el ensayo de tracción o de compresión lo trabajamos de manera multiaxial. Entonces, la teoría de falla o criterio de falla nos ahorra esos costos, tanto técnicos como económicos, al permitirnos usar el valor del esfuerzo de fluencia que está tabulado en cualquier libro o en cualquier manual. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Definir la zona de frontera. ¿Dónde vamos a trabajar? Entonces, iba a hacer esto en una diapositiva y se me olvidó, pero creo que me sirve para hacerla. Si la de mañana nos permite, tengamos en cuenta esto. Si lo voy a trabajar en el plano, para que ustedes lo visualicen lo mejor posible, bueno, si queda torcido, quedará torcido, no vamos a perder tiempo aquí. Vamos a poner, yo trabajo con el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Puede ser que aquí sea sigma 3 o sea sigma 2. Bien, voy a trabajar. Si es un material dúctil, que es la mayoría de los materiales que usamos de los metales que usamos en ingeniería mecánica, voy a trabajar con una resistencia a la fluencia
de ese material. Vamos a suponer que es acero 1045. ¿Sí? Entonces yo voy a definir una frontera y vamos a decir que es una línea en la arena que todos tenemos. ¿Sí? Imagínense la arena del mar, la playa, y tiene una manera, toda irregular. Eso es lo que se llama locus de falla. Mientras esté acá, no va a ocurrir falla. Pero a medida que nos separamos, comienza la incertidumbre. Y si nos salimos de ella, lo más seguro, ya sabemos que hay falla. Entonces, dentro de esa frontera, de forma irregular que he dibujado, el diseño es seguro. Fuera de ello, el diseño es una negligencia, ¿sí? Es una falta de compromiso ético por parte de uno que está haciendo el diseño mal, ¿sí? Pero si está cerquita de la región, tenemos que tener cuidado porque significa que estamos trabajando con un factor de seguridad de uno en la rayita esa que puse como anaranjada, ¿no? Entonces, esto que yo le estoy mostrando introduce la noción geométrica de la falla en el espacio de tensiones principales. En el diseño moderno no basta con que una pieza aguante, ¿sí? Lo que le decía con el trampolín. Ah, no, con el factor de seguridad 1.2 y ya, ¿no? El propósito es saber qué tan cerca estamos del abismo. Y esto conecta directamente con el concepto de factor de seguridad que comenzaremos a verlo más, de manera más profunda más adelante. Y esto que estoy colocando en color como naranja, que es la región límite, la vamos a definir por teorías de fallas o criterios de falla, buscando la manera geométrica que mejor se adecue, pero teniendo en cuenta que ninguna cumple con ello, sino nos aproximamos lo más seguro. Y para evitar que haya un riesgo, trabajamos con una incertidumbre que la definimos a través del factor de seguridad. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, diferencias entre la teoría de falla y la teoría de elasticidad. Me preocupa algo, así está, si está grabando. Creo que va a quedar la grabación con respecto a la otra. Bueno, ojalá que queden separadas. Diferencia entre la teoría de falla, entre la teoría de elasticidad y el método de los esfuerzos admisibles, lo que veo en mecánica de materiales 1. La teoría de la elasticidad indica cómo se generan los esfuerzos y las deformaciones, mientras que el método de esfuerzos admisibles establece qué hacer con esos esfuerzos y deformaciones para decir si el diseño es seguro. O sea que no deberíamos confiar, mezclarlos de ninguna manera, ¿no? La teoría de la elasticidad es cómo se generan los esfuerzos y deformaciones para yo obtener ese tensor, ¿sí? Y acá es qué hacer con esos esfuerzos. Y yo puedo tener un tensor de esfuerzo y aplicar el método de esfuerzo admisible. No hay distinción alguna que debería confundir. Pero bueno, para más o menos tener la característica, vamos a considerar como características las que están en el lado izquierdo de la tabla. Comenzamos con la naturaleza. La teoría de la elasticidad es científica analítica y los métodos de esfuerzo es una normativa y es del estilo pragmática. El objetivo de la teoría de la elasticidad es hallar el estado de esfuerzo. El objetivo del método de esfuerzo admisible es garantizar que no ocurra esa fluencia, ¿sí? Entonces, después de hallar los esfuerzos, lo aplico. Por eso es que no debería haber confusión entre ellos. El punto de vista de la teoría de la elasticidad es local, punto a punto, ¿no? Estamos definiendo el estado de esfuerzo de un punto de un componente mecánico. El método del esfuerzo admisible toma de manera global todo el componente mecánico, ¿sí? O sea, lo generaliza. La teoría de la elasticidad depende de ecuaciones de equilibrio,
de ecuaciones cinemáticas, que son las de compatibilidad, y las constitutivas, que son la ley de comportamiento del material, como la ley de Hooke. En el método del esfuerzo admisible depende de la propiedad del material, el factor de seguridad y el criterio de falla. Pero acá no vamos, estamos hablando como esfuerzo admisible, todavía no lo vamos a mezclar con los criterios de falla. En la teoría de elasticidad ya dijimos que como resultado tenemos un tensor de esfuerzo. El método del esfuerzo admisible me permite generar un juicio si cumple o no con el factor de seguridad. Resumida cuenta, la teoría de la elasticidad y el método del esfuerzo admisible se pueden unir de una manera u otra. No debería haber diferencia con ello. Pero entre los criterios de falla y el método de los esfuerzos admisibles sí existen ciertas diferencias y similitudes. Antes de comenzar a hablar con ello, existe una teoría, que es la teoría del esfuerzo normal máximo, que se trabaja con como lo dice, ¿no? El esfuerzo normal máximo. Entonces, si usted tiene los tres esfuerzos principales, va a trabajar, y los esfuerzos principales son los esfuerzos, y la teoría se llama esfuerzo normal máximo, significa que voy a trabajar con el máximo de ellos, que es el esfuerzo sigma 1. Ajá, y eso es lo mismo que establece el método de esfuerzos admisibles, ¿sí? Cuando digo que el factor de seguridad es la capacidad, es igual a la resistencia que soporta el material entre el esfuerzo de trabajo y que ese esfuerzo de trabajo puede alcanzar un esfuerzo máximo, pues estoy hablando del mismo esfuerzo 1, ¿no? O sea que hay una cierta similitud, pero más adelante se desprenden en las demás teorías, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que los criterios de falla o teorías de fallas son modelos fenomenológicos que transforman un estado de esfuerzos multiaxial en tercera dimensión en un valor escalar equivalente uniaxial para entender la física de la rotura o la fluencia. Mientras que el método de esfuerzos admisibles es una regla de decisión administrativa y técnica que permite definir el límite superior de operación permitida, implicando un margen de seguridad sobre la resistencia de material. Bueno, antes de comenzar a hablar con ello, tengamos en cuenta que el método del esfuerzo admisible trabaja con el esfuerzo máximo, que es el esfuerzo admisible, si es de ese tensor de esfuerzos. Y en los criterios de falla trabajaremos con un esfuerzo equivalente. Ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a profundizar un poquito más con sus características. En el criterio de falla ya sabemos que la naturaleza es predictiva física y el método del esfuerzo admisible es normativa prescriptiva o pragmática. La función principal de los criterios de falla es reducir el tensor de esfuerzos a un esfuerzo equivalente. En el método de esfuerzo admisible, establecer un esfuerzo de diseño o de trabajo y cuando alcanza el valor máximo se llamará esfuerzo admisible y lo hacemos mediante un factor de seguridad. El tratamiento del esfuerzo según los criterios de falla se ocupa de la complejidad multiaxial. En el método del esfuerzo admisible se ocupa de la incertidumbre, carga, material y proceso de fabricación. La relación con el material en los criterios de falla depende del comportamiento del material y en los esfuerzos admisibles depende de la consecuencia de la falla y la confiabilidad requerida. Aquí simplemente esta parte es informativa para que ustedes algo les quede sobre esto y cuando llegue el momento de profundizar en su vida profesional o de estudio de posgrado lo desarrollen. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la diferencia principal reside en la dimensionalidad y el propósito. El criterio de falla nos dice cómo falla el material ante el tensor de esfuerzos. Y el método de esfuerzo admisible nos dice hasta cuánto de cantidad, dicta hasta cuánto permitimos que se esfuerce el componente. Repito nuevamente, el criterio de falla nos dice cómo falla el material ante el tensor de esfuerzos y el método de esfuerzo admisible nos dicta hasta cuánto permitimos que se esfuerce el componente. O sea, nos permite medir hasta dónde es su resistencia.
Propósito fundamental de las teorías de falla en el diseño mecánico. El propósito fundamental es proporcionar un modelo matemático racional que permita al ingeniero predecir el comportamiento de un componente mecánico sometido a estados de esfuerzos multiaxiales. Esta parte ya lo habíamos dicho, ¿no? De repetir la diapositiva, o sea que tengo una diapositiva menos. El rol del estado multiaxial en el diseño mecánico. O sea, vamos a ver qué vamos a usar ese estado complejo, que es la realidad con la que tenemos que diseñar, qué es lo que tenemos que hacer. En diseño mecánico, rara vez una pieza trabaja con una sola tensión. Lo típico es que exista ese estado complejo llamado estado multiaxial. Lo típico es que ese estado múltiple axial sea una combinación de esfuerzos normales y cortantes que varían con la geometría, la carga y el tipo de material, las tres variables que siempre les nombro. Eso lo podemos imaginarnos, el tensor de esfuerzo tiene todas sus componentes, ¿no? Entonces, en ese estado multiaxial de fuerza, el estado de fuerza es un tensor y cambia con la orientación. Sabemos que en ese mismo punto lo hemos envuelto en un elemento diferencial de sólido y que el tensor varía sus valores a medida que lo desarrolle, ¿no? Sin embargo, existen unos valores que son invariantes. Los esfuerzos principales, recordemos que es donde el esfuerzo cortante es cero, y la multiaxialidad se define como aquella que sube las discontinuidades del elemento estructural o componente de máquina, porque existe algo que todavía no hemos conversado, los concentradores de esfuerzo, ¿no? Entonces, el problema es que la falla no depende de una sola componente, de los esfuerzos normales o de los esfuerzos cortantes, sino de cómo se combinan los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Por eso necesitamos herramientas que reduzcan el estado multiaxial a indicadores de daño, que son los esfuerzos principales, los esfuerzos equivalentes o los esfuerzos cortantes máximos. Por eso era importante que yo les decía a ustedes ver esa unidad uno de manera separada, aislada, para que no haya un choque con a lo que vayamos a aplicarlo en nuestro mundo ingenieril. ¿Por qué es importante en el diseño? En materiales con comportamiento dúctil no basta con determinar el esfuerzo admisible, y en materiales con comportamiento frágil o mecanismos de fractura suelen ser más importantes el esfuerzo principal máximo, que es el mayor sigma 1, y la apertura de la grieta. Y esa apertura de la grieta lo comenzarán ustedes a estudiar en mecánica de la fractura, en algunas de las materias de manufactura, y cualquier cosa de eso pueden preguntar o preguntarme para uno ayudarle en esa parte. En la clase que tuvimos presencial yo le hablaba de los modos de fractura uno, 2 y 3, que una manera de entenderlo era como que si uno estuviese peleando con un boxeador y para donde vaya la boca, ¿no? Para uno recordar eso. Cuando lo hayan visto, ya lo vieron algunos de ustedes. Tenemos que tener en cuenta que el estado de esfuerzos es un tensor que cambia con la orientación en un punto, ¿no? Recordemos eso. Y que una manera de visualizarlo fácilmente era a través del círculo de Moore cuando lo dibujábamos, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos de la circunferencia representa una orientación diferente del mismo punto, pero hay invariantes que van a ser los mismos valores para ello. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el esfuerzo equivalente. Ese esfuerzo equivalente es importante. Ya nos vamos a separar de la palabra esfuerzo admisible que habíamos en mecánica de materiales, porque lo que vamos a ver, lo que vamos a diseñar siempre está sometido a una combinación de esfuerzos, ¿sí? Que es lo que llamamos en mecánica de materiales unos esfuerzos combinados.
En el estudio de fallas no existe teoría alguna que se adapte completamente al comportamiento real de cualquier material elástico. Ya les dije eso. Por lo tanto, se hace necesario reducir el estado tensional o el estado de fuerzas a uno más simple que sirva de comparación. Ya lo hemos dicho. Esta simplificación se lleva a cabo calculando un valor de esfuerzo equivalente. Entonces, vamos a visualizarlo antes de comenzar lo que tenemos. Del tensor de esfuerzos tenemos los esfuerzos principales. Con esos esfuerzos principales, dependiendo del tipo de teoría o criterio de falla, voy a determinar un esfuerzo equivalente que va a ser un esfuerzo uniaxial que sí podemos comparar con las propiedades mecánicas del material que se han obtenido en un ensayo a tracción simple o a compresión simple. Esa es la finalidad, aproximarnos, porque no la podemos obtener completamente. La dejo un rato de la manera, déjeme ver cómo lo visual, que lo visualicen allí, para que quede en la grabación y lo visualicen bien. Bueno, continuamos. El cálculo del esfuerzo equivalente se realiza con la previa evaluación del estado de esfuerzos principales. ¿Sí? Ya hablamos de eso. El valor obtenido es comparado con un estado límite determinado mediante un ensayo de tensión simple, que es este esfuerzo uniaxial. Pero para hacer esa comparación aparece el esfuerzo equivalente. Si el valor del esfuerzo equivalente alcanza el valor del estado límite, o sea, lo de la propiedad mecánica, el material fallará por fluencia o por fractura, dependiendo de su comportamiento. Esto permite inferir que la existencia de un factor de carga que permita separarse del estado límite, conocido como factor de seguridad. ¿Sí? O sea, fíjense que ahorita le damos una distinción un poquito más específica. Ese factor de seguridad es un factor de carga que nos da la seguridad. Bueno, y hablamos entonces de lo que es el factor de seguridad. Es el valor que relaciona el esfuerzo equivalente para un elemento particular con el estado uniaxial de esfuerzo alcanzado en una prometa sometida a ensayo de tracción. Vamos a verlo directamente, ¿no? El factor de seguridad es la resistencia a la falla del material ensayado a tracción simple. Si es como de material frágil, la resistencia última, y si es un material de resistencia de comportamiento dúctil, sería la resistencia a la fluencia. Sí, pero ya el esfuerzo de trabajo o el esfuerzo de diseño lo convertimos en esfuerzo equivalente. ¿Sí? Este factor puede estar sometido a diversas características que afectan su valor. Ya hemos hablado de eso desde el curso de Mecánica Materiales 1 con nuestro profesor que nos haya dado, y en el curso de Mecánica Materiales 2 desde el principio hemos hablado de ello. Por ejemplo, algunas de las características que hacen que el factor de seguridad se pueda ver alterado es que no tengamos clara la homogeneidad y en consecuencia existe heterogeneidad del material, la variación de la forma y dimensiones teóricas, el error de cálculo y sobrecarga imprevista. Ya hemos hablado suficiente de ello. Aunque la condición mínima de diseño establece que el factor de seguridad debe ser mayor que 1, existen ciertas normas en las diversas áreas de la ingeniería que proponen un valor según sea el caso de aplicar. Por ejemplo, en la construcción de máquinas ha sido adoptado el cálculo de la resistencia atendiendo a los esfuerzos admisibles entre los límites de 1,5 a 2,5. Generalmente ese es el valor que trabajamos nosotros cuando estamos diseñando una máquina herramienta. En caso de no contarse con estas normas o códigos, el factor de seguridad será establecido por el ingeniero de diseño, considerando su experiencia y el grado de incertidumbre en el caso de estudio. Eso hace que sea más costoso o menos costoso material. Porque no se trata de decir, bueno, eh, para que el factor de seguridad sea mayor, porque no puedo trabajar con
con poca incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Para yo aumentar el valor del factor de seguridad, pues simplemente aumento el esfuerzo equivalente o el esfuerzo admisible. Pero ¿qué significa eso? Eso significa hacer la geometría más amplia, o sea, la sección de transversal va a ser más amplia. Si una viga de sección circular, o sea, una barra, un eje de 30 milímetros de diámetro, tengo que subirlo hasta 60, hasta 70. ¿Y eso es factible o no es factible? Tengo que definir o disminuir la carga o cambiar el material. Entonces jugamos con esas variables de diseño, pero no es a lo loco. Tiene que ser todo a través de un proceso en el cual lo llamamos el proceso de diseño en ingeniería. Hemos finalizado. Voy a parar la grabación nuevamente. Prenda la cámara para tomarme la última.